Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, Mateo 16. Estaremos leyendo del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor, con reverencia nos acercamos a ti, implorándote que esa misma revelación que se hizo vida por medio de tu Espíritu en Pedro, se haga vida en cada uno de nosotros, y que esta tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas dando fruto al 100 por uno. Que por tu misericordia tú hagas de nosotros hacedores de tu palabra y no simples oidores. Que en esta noche tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla en nuestras vidas el propósito para el cual ha de ser proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde hace un tiempo, hace algunas semanas, el Señor ha estado inquietándome para que nuevamente estudiemos el día martes las verdades centrales, más que estudiar, escudriñar profundamente las verdades centrales que tienen que ver con lo que es la iglesia. Nosotros estamos viviendo a nivel general, mundial, una crisis de fe, una crisis de principios cristianos. Estamos acercándonos a una especie de embudo donde muy pocos cristianos, verdaderamente cristianos, estamos a punto de dejar lo que hemos creído o seguir adelante. Mucho de eso tiene que ver con algunas de las cosas que voy a leer en la introducción de este estudio. Voy a tomar unas palabras escritas por George Barna, que es un hombre que Dios ha levantado en este tiempo para investigar en medio de las iglesias de diferentes lugares, especialmente Estados Unidos, cómo está la fe de los cristianos, cómo está la certeza de los cristianos, cómo es la cosmovisión de los cristianos. Y ha encontrado cosas muy interesantes. Y esta noche quiero leer estos dos puntos, porque estos dos puntos nos ponen en contexto de por qué el Señor y para qué el Señor quiere que estudiemos qué es la iglesia. Mira, hermanos, oiga lo que él dice. En el año 2000, más del 80% de los adultos que asistieron a las iglesias como nuevos seguidores de Cristo, aquí empieza su cita, eran consumidores religiosos que andaban en busca de experiencias, en búsqueda de la iglesia perfecta, en búsqueda de iglesias más emocionantes y disfrutables, y en búsqueda de lo que era la iglesia a su medida, lo que ellos entendían que era la iglesia, esa iglesia estaba buscando. Que diga este señor que el 80% de los cristianos en ese momento se encontraban en esa condición, nos dice un poco del perfil, porque ese perfil de año 2000 ha estado en declive. No estamos mejor hoy. Tristemente, hoy estamos peor. Por lo tanto, es hora de que todos nosotros que decimos ser cristianos o estamos buscando a Dios, al Señor, nos veamos en este análisis y vayamos a lo que Dios dice que es su iglesia para nosotros darnos cuenta si realmente tenemos una idea clara de a qué cuerpo pertenecemos, quién es nuestro dueño. Segundo aspecto que él habla. El segundo aspecto es que una de las quejas comunes de los asistentes a las iglesias es que encuentran los mensajes muy largos.
Y ese es un síntoma muy, muy significativo. Que los cristianos que vayan a la iglesia encuentren que el mensaje es muy largo. Y él dice lo siguiente: esta es una cultura en que las personas menores de 30 años tienen un ángulo de atención promedio, escuche bien, de 10 minutos. Eso quiere decir que el espacio de atención, el tiempo en que pueden atender y escuchar lo que se está diciendo y hacer caso a lo que se está diciendo, en esta cultura de 30 años abajo, el espacio de atención es de 10 minutos. Esa capacidad es sumamente corta. Esa capacidad no permite que las personas puedan reflexionar, meditar, hacer una introspección, ir oyendo lo que se está diciendo. Y por eso encuentran que es muy largo. Después de 10 minutos encuentran que la persona está hablando mucho. Y eso significa, lo que él quiere significar es que las personas que están asistiendo a las iglesias en este tiempo, muchas de ellas, quieren leche en cápsula, alimento espiritual muy dosificado. Y al querer eso, lo que están reflejando es la incapacidad para entender que la palabra de Dios, el exponernos a la palabra de Dios, es lo que nos permite crecer espiritualmente. Es la palabra de Dios, como vamos a ver dentro de un rato, que nos permite ir acercándonos a la santidad que el Señor quiere. ¿Por qué tomo esos dos ejemplos? Porque millones de cristianos en el día de hoy están pensando de esa manera. La iglesia se ha convertido en una especie de club, donde la gente va a buscar un grupo de amigos, a ligarse con ciertas personas, a ver qué pasa, a buscar experiencias, y la gente se mueve, hay una masa flotante de cristianos de un lugar a otro buscando esas experiencias. Ve a tal iglesia que ahí sí está la cosa buena. Para usar contextualmente, ahí sí hay unción. La palabra unción se ha puesto de moda y la gente no sabe ni siquiera lo que eso significa, porque como no crecemos espiritualmente, nosotros creemos que ciertas emociones quiere decir que la unción está ahí. Dios quiere, por cuanto es peligroso en este tiempo, buscar solo experiencias, porque el enemigo va a enviar muchas experiencias y va a hacer muchos milagros. Es sumamente importante que nosotros empecemos a ver qué es la iglesia. Empiezo entonces la lectura de este pasaje. Es para llevarnos a, hoy va a ser muy sencillo la enseñanza porque quiero que la mastiquemos en nuestros hogares. La palabra iglesia, empecemos por la palabra iglesia, lo que significa. Eso viene del griego. Los griegos usaban la palabra eclesía, quiere decir llamar afuera, para que la ciudadanía, ante ciertos llamados importantes, se congregara a escuchar lo que querían decir los senadores o quienes fueran. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce para iglesia es asamblea. Y Dios le llama a su pueblo, a Israel, mi asamblea, mi congregación, mi iglesia. Ahora fíjense bien, vayan mirando esto. En el Antiguo Testamento Dios dice, el pueblo de Israel es mi asamblea, mi congregación, mi eclesía. Pero cuando el Señor nos habla, en este caso le habló a los apóstoles, en Mateo 16:15. Yo quiero que empecemos usted y yo con el versículo 15, porque el Señor dice que el dueño de la iglesia es Él. Empecemos con este concepto. Empecemos con esta verdad, porque usted y yo tenemos que comprender a cabalidad que ningún ser humano es dueño de la iglesia. Nadie en esta tierra es dueño de su iglesia, su congregación. El dueño de la iglesia es Cristo. Y si es dueño, es propietario, entonces es dueño de lo que es la iglesia. Y ahora vamos a ver que Él nos enseña acerca de eso. Mire cómo empieza todo. Cristo hace una serie de preguntas y una de ellas era, ¿qué dice la gente que soy yo? Pasa luego el versículo 15 y le dice a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque todo lo que puede encaminarnos a la salvación y llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, empieza con esa pregunta. ¿Quién es Cristo para ti?
¿quién es Cristo para ti? Es una pregunta personal y nadie te la puede contestar en lugar tuyo. Cada uno de nosotros tiene que saber quién es Cristo. Y él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 16 que Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo precioso es la respuesta del Señor ante esa declaración de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que lo que Pedro dijo en ese momento venía directamente desde el cielo al espíritu de Pedro. Y Pedro lo expresa. Pedro dice, hermanos, esta declaración es vital por lo que Cristo dice más tarde. Dice Pedro, tú eres. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, esto te lo reveló el Padre, y hace otra revelación Cristo. Y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces tomemos la palabra Pedro y piedra. Y entonces en el griego, Pedro es Petros, y significa piedra o roca suelta, una piedra. Pero la palabra Petra significa, y sobre esta Petra significa roca grande y firme que sirve de fundamento. Así que el Señor dice a Pedro, tú eres Petros, tú eres una piedra, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la Petra? Según Cristo está diciendo. Eso que tú has declarado, ese reconocimiento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El identificar al Señor, el darse cuenta que Cristo no era un hombre común, que era la imagen de Dios que ha venido a la tierra para enseñarnos el amor de Dios, morir en nuestro lugar, salvarnos de nuestros pecados, sanarnos de nuestras dolencias emocionales, psicológicas, físicas. Ese es el Cristo, Hijo del Dios viviente, viene en forma de ser humano para soportar todo lo que tú y yo tenemos que pasar, tentaciones, etcétera, pruebas, salir impune, salir inocente, ir a la cruz, morir en nuestro lugar, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y el Señor le dijo a Pedro, sobre esto que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia, quiere decir, la iglesia es mía. Atención, hermanos, la iglesia es de Cristo. Y Él está diciendo, edificaré. Por lo tanto, la iglesia en ese momento no estaba edificada. Está diciendo, la voy a edificar. Pero la voy a edificar sobre esta piedra. Y Pedro, en la piedra en ese momento, Petra es, yo soy la roca. Cristo es la roca. Si tú y yo lo reconocemos, esa roca, es sobre esa roca que nuestra vida va a crecer. Es sobre esa roca que vamos a ser edificados. Cristo es el fundamento de la iglesia y es el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia. Y esto, hermanos, es sumamente importante porque para ser parte de esa asamblea, de esa mi iglesia, nosotros tenemos que pasar por este momento de identificar quién es Cristo, de reconocer quién es Cristo, de aceptar a Jesucristo. Y al reconocer quién es Él, el que vino a salvarnos, el que nos da vida eterna, es el que lava nuestros pecados, el que nos inserta en la familia de Dios. Dice la palabra que en ese momento, la persona, lo que ocurre en ese momento, es algo que ocurre dentro. Eso no se ve fuera, eso ocurre dentro. Ese cambio de aceptar a Cristo y recibirlo y reconocerlo, Dios le llama, Cristo le llama el nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo para ser parte de la iglesia de Cristo. Hay que nacer de nuevo. ¿Quién recuerda lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que primero,
A todos, eso quiere decir la salvación es para todo el que la quiera. A todos los que le recibieron. Y usted recibe, usted acepta lo que usted reconoce que es bueno para usted. No nos gusta aceptar lo que no es bueno. Aceptamos lo que entendemos que es bueno para nosotros. Dice Juan, a todos los que le recibieron. ¿Quiénes recibieron? Los que vieron que Cristo era el Hijo de Dios. Los que lo aceptan como su Señor. Los que lo saben su Salvador. Y entonces dice, a todos esos Dios les dio el derecho de ser hijos. En la persona que nace de nuevo es una persona a quien Dios llama mi hijo, mi hija. Usted adquiere ese poder, Dios le da esa autoridad. Y ahora ya usted y yo no somos extraños, alejados, enemistados con Dios, sino que somos personas nacidas en su casa, personas que somos familia de Dios, y por ser familia de Dios, Él entonces a sus hijos los empieza a tratar como hijos. Si Dios es santo y nos hace nacer en su familia, Él empieza a tratarnos como personas que aunque no son santas todavía, Dios las va a llevar a ese punto. Y es una de las cosas que el pueblo de Dios ha olvidado. Usted y yo nacimos en la familia de Dios para ser personas que nos parezcamos a Cristo. No se entendió y lo voy a decir de nuevo. Usted y yo no podemos quedarnos tan parecidos a la Orfa, Manuel, Juan, Pepe, como usted se llame, antes de venir a Cristo. No podemos seguir pareciéndonos a esa persona. Y no estoy hablando de lo físico, aunque lo físico cambia, porque el rostro tiene otra expresión. Cuando el Espíritu Santo, la llama del Espíritu Santo está encendida, usted tiene otra cara. Usted no tiene cara de amargado, de frustrado, de desalentado, aunque pueda venir el desaliento. Usted tiene una cara que refleja la ternura, el amor, la compasión, la misericordia del Señor. Se ve en los ojos. Cuando usted ve una mirada endurecida, esa persona, si es cristiana, se quitó la ropa. Se desvistió de cristiano. Porque la mirada del cristiano tiene que ser una mirada, aunque sea una mirada para en Cristo exhortar, tiene que ser una mirada que refleje el amor de Cristo. Ahora bien, si tú y yo tenemos que pasar por el proceso del nuevo nacimiento para ser insertados como hijos de Dios, esa inserción en el cuerpo de Cristo es lo que nos hace miembros de su iglesia. Nadie es miembro de la iglesia de Cristo porque mi abuelita es cristiana, porque mi familia es cristiana. Nadie. Es lo que Cristo dijo. ¿Qué dices tú de mí? ¿Me recibiste? ¿No me has recibido? Entonces no eres mi hijo, pero te invito a que lo seas. Pero hasta que usted no lo sea, usted no es parte de esa iglesia. Porque esa iglesia es para permitirle al Señor transformación. Alma tiene que ser transformada, mente tiene que ser transformada, espíritu tiene que ser transformado. No se puede quedar igual. Por lo tanto, toda persona que ha nacido de nuevo entra a ser parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero Cristo dijo, yo voy a edificarla. Y se edifica, Cristo edifica. Voy a hacer un paréntesis. El mundo en que nosotros vivimos fue hecho por Dios, creado por Dios. Mire qué cosa tan hermosa, tan preciosa, tan bien, cómo funciona todo. Dios no hace cosas con materiales malos. Todo lo que Dios hace usa materiales perfectos. Y ese mismo Dios quiere una iglesia perfecta. Una iglesia que sepa vivir de acuerdo a eso que Él ha traído para nuestras vidas. Por lo tanto, por medio de la obediencia a su palabra, por medio del rendimiento de la voluntad, cantábamos ahorita, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Eso es rendir la voluntad a Dios. No lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer como Dios quiere. Por medio de nosotros aprender a crecer, tomar la palabra y dejar que esa palabra nos cambie, usted y yo somos edificados sobre la roca que es Cristo. Yo quiero ahora que usted vaya a Juan 17, porque el Señor dijo, mi iglesia yo la voy a edificar.
Y antes de salir, antes de ir al Getsemaní, el Señor ora al Padre, a su Padre, y le pide, dije, yo te ruego que tú hagas estas cosas. Y esas personas son las que, vamos a Juan capítulo 17, las personas que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este punto, ¿qué significa ellos? ¿Quiénes eran ellos? El Señor está orando con los apóstoles, ahí quedaban 11, Judas ya se había ido, no era de ellos. El Señor está entregándole a su Padre a esos discípulos. Y Él dice, yo quiero, Padre, que tú, hay una serie de cosas que Él le pide, pero dice, que tú también a los que han de creer en mí. Cristo sabía que su muerte en la cruz iba a traer redención a millones de personas. A todo aquel que cree en Él. Y que esos que crean en Él, por medio del poder del Espíritu Santo, iban a empezar a desear que Dios los cambiara. Si yo sé que Cristo es el dueño mío, yo soy parte de su iglesia, entonces yo tengo que entender que mi voluntad no me pertenece y que yo no puedo modificar la iglesia a mi gusto, que yo no puedo ir a buscar una iglesia perfecta porque los que componemos la iglesia no somos perfectos todavía. Usted no le puede pedir a un hermano que sea perfecto si usted no es perfecto. Dios está trabajando con nosotros para que alcancemos esa perfección. Pero nosotros no podemos pedir que la iglesia sea nuestra medida, porque aquel que la hizo, aquel que la edifica, tiene la paciencia para trabajar con cada uno y pedir que cada uno, hijo mío, dame tu corazón hoy. Hoy entrégame tu voluntad. Hoy obedéceme. Todos los días el Señor está orando delante del Padre, dice la Biblia, para que tú y yo querramos andar conforme a su voluntad. Por lo tanto, el Señor pide estas cosas. Venga conmigo, Juan 17:15. Empezamos a leer esa oración. Y en el 15 el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor oró por ti hace más de 2000 años, 2000 años y algo, pidiendo al Padre que no te sacara del mundo, sino que te guardara del mal. Y si el Señor dice, guárdalos del mal, Jesucristo dice, guárdalos del mal, está diciendo que hay mal en el mundo. ¿Por qué es que nosotros negamos esa realidad? Es Él que dice que hay mal en el mundo. Y le está pidiendo al Padre que tú y yo no seamos seducidos por el mal, que el Padre nos guarde. Ahora, si nos dejó en la tierra, ¿para qué nos dejó? Está dejando su iglesia en la tierra. Cristo pudo haber sacado a cada uno según iba convirtiéndose. Y quizás dejaba a uno para que le hablara a otro, pero Él pudo habernos librado de todo esto. Pero Él nos dejó. ¿Para qué nos dejó? Y entonces Él dice en el versículo 16, el que es parte de la iglesia de Cristo, el que le pertenece a Cristo, su pertenencia no es de abajo. El día que usted nació de nuevo, ya usted no pertenece a este mundo. No se oyó, pero lo voy a repetir. Escuche. El día que usted y yo le dijimos a Cristo, toma mi vida, yo te reconozco como mi Salvador y quiero que seas mi Señor. Tú y yo le estamos diciendo, así como tú perteneces al reino de los cielos y has venido al mundo, Juan capítulo 8, para mostrarme la verdad. Ahora tú me haces un hijo tuyo o una hija tuya para que yo empiece a aprender desde la tierra cómo se vive en el cielo. Es aquí que empezamos. Y mientras la iglesia se queda en la tierra aprendiendo a ser luz y sal, mientras se queda en la tierra brillando para que otros quieran saber qué luz es esa que tú tienes, mientras nos quedamos en la tierra por medio de nuestro testimonio diciendo que hay algo diferente en nosotros,
esa iglesia está dando testimonio a toda persona que aún no conoce quién es Cristo. A eso nos dejó. Nos dejó para que seamos luz y sal. Para que dejando la vida vieja, empecemos a vivir una vida nueva. Y entonces el Señor dice, aquí viene la vida nueva, el sello de la vida nueva, versículo 17, santifícalos en tu verdad. A cada uno de mis hijos, santifícalos en tu verdad. Y para que no se quedara en el aire, Cristo dice, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia a oír un mensaje de 10 minutos? Si la palabra de Dios es verdad, y Cristo dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo me voy a santificar en Dios si no oigo su palabra? Y si la santidad está en mi vida, ¿cómo puedo entonces menospreciar que Dios me está hablando? Porque su palabra es Dios hablándome. No sé, hermanos, si estoy diciéndolo claro. Esa contradicción es la que encontramos hoy. Todo lo queremos light. Un mensaje light. Una adoración light. Todo chiquito y todo superficial. Ya me comí eso, me voy. Y me olvidé que soy un hijo de Dios y ando por ahí haciendo lo que me parezca. Porque me olvidé que esa palabra es para santificarme. Escuche bien, Dios es santo, puro, limpio, perfecto. Y Él quiere que tú y yo aprendamos a ser puros, limpios y perfectos en nuestra vida diaria. Pensamientos raros. El espíritu parpadea. No, te hace daño. No sigas pensando eso. Deja la crítica, deja la murmuración, cuida tus labios, cuida tu alma. No pienses de esa manera. Pasa el día entero el Espíritu Santo llamándonos la atención porque el Espíritu que vive en nosotros es santo, como Dios es santo, y su trabajo es llevarnos a nosotros a la santidad. Mientras más palabra de Dios tú tienes y dejas que esa palabra trabaje en ti, más santidad se produce en nuestras vidas. Hermanos, no nos llamó Dios a parecernos santos, sino a ser santos. Y ser santo es que Dios me va a ir cambiando la naturaleza, me va a ir cambiando mi forma de hablar, va a ir cambiando mis metas y deseos, va a ir poniéndome los de Él para lo que Él me creó. Y va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, el peso del Espíritu Santo no me va a dejar seguir haciendo lo que yo hacía. Porque si es mi Señor y Él está edificando mi vida, no puedo hacer lo que me parezca, tengo que hacer lo que Dios quiere. La lucha está en que nosotros queremos seguir haciendo lo que queremos. Y Dios dice, no, si tú eres mi hijo, tú tienes que ser diferente. Diferente en todo. Hay un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener el sello de Dios. Pero la garantía está en que Dios puso el Espíritu Santo en nuestro interior. Eso para mí eso es precioso. Usted no es cristiano a control remoto. Usted tiene dentro de usted el Espíritu Santo. Dios lo puso dentro. Es dentro que está, vive, mora. Y esa llama, si tú dejas que sea como Él quiere, no se apaga. El Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu nos lleva a niveles espirituales cada vez más altos. Si lo dejamos, si hacemos caso, si obedecemos. Eso es edificar su iglesia. Como usted se dará cuenta, ser cristiano no es ser un hijo de Dios, no es un nombre. Es una vivencia, es una experiencia, es una realidad. Una realidad que envuelve nuestras vidas. Vuelvo a decir, ¿qué se opone a eso? Nuestra antigua manera de vivir. Entonces Cristo dice, santifícalos en tu verdad, que coman tu palabra, que disfruten tu palabra, que haga efecto en sus vidas. Eso produce santidad. Y el que quiere vivir santamente no anda metiéndose en lo que no debe. Dios nos centra. Dios guarda nuestra mirada. Dios afina nuestro pensamiento. No, miren hermanos,
Cristo yo no tengo palabras para describirlo, pero es tan grande su trabajo que Dios nos hace personas equilibradas. Los consultorios están llenos. Psiquiatras y psicólogos no dan abasto porque la gente quiere saber quién es, perdió su identidad, está sintiéndose mal por una cantidad de situaciones que nos pasan en la vida. Cuando tú vienes a Cristo, si tú dejas que Él haga lo que Él quiere hacer, para lo que Él vino a hacer, Él va a centrar nuestras vidas. Nosotros vamos a ser personas coherentes. Nosotros vamos a tener prioridades establecidas. Él dice, busca primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. El mundo me enseña lo contrario, busca las añadiduras, búscalas. Y deja el reino de Dios para después. No es al revés, el que está en la iglesia tiene que saber eso. Sus prioridades, mis prioridades, tienen que ser el reino de Dios y su justicia, porque usted y yo aquí estamos de paso, muy de paso. Y tenemos que ser esas personas que el Señor dijo. Versículo 28, usted tiene una misión. Dije, usted no pertenece al mundo. 2, el que es miembro de la iglesia de Cristo no pertenece al mundo. 2, la santidad tiene que ser buscada, y eso dice el Señor por medio de su palabra. 3, usted tiene una misión en esta tierra, por eso no nos sacaron. Dice allí, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Tu misión, nuestra misión, es que otros sepan que Dios es real, que Dios nos ama, que Dios ha dado en su Hijo la gracia para que vengamos a misericordia y su favor, y debemos compartir eso. Pero hermanos, escuche, el peor mensaje que usted y yo podemos dar es vivir de una manera y hablar de Cristo. Una manera distinta a lo que decimos, eso es lo peor que podemos hacer. Y mucha gente no cree en Cristo por eso. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Si yo predico que no debo hablar mentira ni engañar, y en mi trabajo me ven engañando y hablando mentira, ¿y eso qué cristiano? Eso es lo que van a decir. Entonces, no podemos, váyase a su casa, vayámonos a nuestra casa, lo que hacemos en nuestra casa. Muchas veces nuestra familia no viene a Cristo porque nosotros nos olvidamos que estamos en el mundo para llamarles la atención por medio de nuestro amor, de nuestra comprensión y de vivir de una forma recta. Versículo 23. No solo hay misión, sino que también hay unidad. Dice allí, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que saber que una de sus tareas en la vida, de su propósito, es buscar la unidad. Buscar la unidad. Y unidad quiere decir que usted y yo no vamos a hacer nada para fragmentar la iglesia. Usted y yo no vamos a hacer nada para dividir los hermanos. Usted y yo no vamos a hacer nada para decir algo que el otro sienta dolor. Usted no va a hablar nada que vaya en contra de esa persona. Hermano, mire, escúcheme por favor. No tomemos esto a la ligera. Cristo dijo, tú en ellos, yo en ti, para que sean perfectos en unidad. No es nada más unidos, es perfectamente unidos. ¿Y qué quiere decir perfectamente unidos? Nosotros confundimos la experiencia del hogar, de la casa, en la iglesia. Y muchas veces, si peleamos mucho con los hermanos, nuestros hermanos en la casa, creemos que eso se vale en la iglesia. Tenemos un concepto errado de lo que es la familia de Dios. La familia de Dios busca la unidad. Y si este mundo está dividido hoy, tú y yo podemos enseñarle que se puede estar unido. Y lo que une al pueblo de Dios se llama el amor de Cristo. No pierda tiempo, no gaste su tiempo, no se contamine dividiendo a la gente. A veces una persona
no se ha dado cuenta que otro hermano es de tal forma, otro hermano, otro miembro del mismo cuerpo. Usted es el brazo y ese miembro es la mano. Según lo que dice 1 Corintios 2. Y usted no se ha dado cuenta que la mano le falta un dedo. Pero usted que es el brazo va y le dice, ¿te diste cuenta que a la mano le falta un dedo? Y ese que no lo había visto nunca porque la mano funcionaba bien, empieza, oh, pero bueno, ¿y cómo mi brazo puede estar junto con esa mano que le falta un dedo? Llevémoslo a la vida diaria, a la dinámica diaria. Eso quiere decir, empezamos a ver defectos cuando otros nos hacen ver ciertos defectos. Pero ¿quién es perfecto en esta tierra? ¿Y qué me pide Dios cuando yo veo la imperfección en alguien? Que yo pueda amarlo y darle la oportunidad de que Dios lo transforme. No se entendió. Porque así como Él está trabajando conmigo, yo tengo que ver que el otro Dios también le está trabajando. ¿Sabe qué pasa? Que nuestro amor no llega a tener paciencia. Y así como el mundo suelta, lo solté. La solté en banda. Nosotros queremos aplicar esos principios en la iglesia. No. El que nos une en Cristo y nos lavó con su sangre dice que tú y yo somos parte del mismo cuerpo. Y tenemos, hermanos, escuche bien, que aceptar que esa pieza del rompecabezas no tiene la misma forma que la mía. Pero fue Cristo que lo salvó. ¿Usted cree que fue fácil estar con Pedro? ¿Usted cree que para Cristo fue fácil soportar a Pedro? ¿O a Juan? ¿O a Jacobo? No, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Y Él tiene la esperanza de que el Espíritu Santo haga la obra perfecta. Hermanos, usted y yo no somos el Espíritu Santo. Nosotros oramos para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y toque al resto de nuestros hermanos. Pero no somos el Espíritu Santo, no force. No lo haga. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios trabaje y tenga paciencia, porque la iglesia es de Cristo. Y si Él no ha sacado, si Él tiene esperanza todavía conmigo, bueno, también la va a tener contigo. Hay que cambiar los ojos. Hay que pedir al Señor que eche colirio y nos haga ver a los otros con amor. Hermanos, con amor. ¿Sabe que el amor cubre multitud de faltas? ¿Sabe que el amor es lo más poderoso que el Señor nos ha regalado? Como humanos. El amor es tan grande que Él descendió para decirnos, mi amor los puede perdonar. Yo voy a la cruz por ustedes. Yo voy a resucitar para que ustedes tengan vida. Ese amor tiene que vivir en nosotros. Y si ese amor está en nosotros, seremos capaces de hacer lo que dice la segunda parte del versículo 23. Para que el mundo sepa, unidad nos lleva a, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Quinto aspecto, los miembros del cuerpo de Cristo evangelizan con su testimonio. Despierte, mis hermanos queridos. Usted y yo todos los días somos un libro abierto, donde muchos ojos están sobre nuestras vidas. Y ellos van a ver si nosotros realmente vivimos como los miembros de la iglesia de Cristo. Seas mamá, seas papá, seas hermano, seas amigo, seas vecino, sea el jefe, sea el subalterno, todos los ojos están sobre los hijos de Dios. Y fue a propósito que Él lo hizo. Nos dejó para que seamos testimonio, dice Él, para que el mundo sepa. Qué cosa tan preciosa. Elvirita, cada vez que tú estás trabajando, los ojos de tus clientes están mirando tu manera de proceder. Cada uno de nosotros en el lugar donde nos ha puesto Dios, nos están mirando. ¿Y sabe qué es lo que Cristo hace? Cuando ellos miran, el testimonio de Dios viene a sus vidas. Y ese testimonio, si es el de Cristo, hará que esa persona sea tocada. Somos nosotros las personas que en nuestros hogares, lugares de trabajo, donde quiera que nos movamos,
reflejamos el amor de Cristo. Olemos a Cristo donde vamos. O cuando alguien nos ve venir, dice, huyamos a la derecha. Se acerca alguien fétido. Se acerca alguien que murmura, que critica, que molesta, que siempre está amargado o amargada. ¿Qué dice la gente? ¿Qué transmitimos? Cristo decía para que el mundo sepa. ¿Y sabe qué es lo que el mundo va a saber? Que Cristo vino a través de nuestras vidas. La evidencia de que Cristo vino somos tú y yo. Y nuestra responsabilidad es que los otros vean eso. Sí, es muy bonito, pero muy bonito presentar una fachada de cristiano. Es más, para alguna gente eso es estatus. Hay gente que anda con una aureola y como que le están saliendo alitas aquí atrás y caminan varón, siervo. Pero deje que esa persona se le quite eso, verlo en una situación difícil y usted verá que nada de eso era parte de su vida. Dios nos está llamando a ser cambiados. Necesitamos que Él nos cambie y solo puede ser posible dándole lugar a Dios. Por eso ser miembro de una iglesia no es lo que la fachada, es vivencia, es experiencia. Es decir, Señor, cada día yo quiero que tú hagas en mí lo que tú quieres. Por lo tanto, hermanos, nos quedamos ahí, primer estudio, para que podamos el martes que viene seguir mirando quiénes están, quiénes son, y porque somos, quién es nuestro dueño. No podemos ir buscando iglesias a nuestra medida. No podemos pedir que la gente sea perfecta, todavía no. En el cielo seremos. En el cielo gozaremos eternamente de esa identidad ya totalmente completada por la obra del Espíritu Santo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que entender quién es mi dueño, quién me compró y quién me está edificando. ¿Lo dejo que lo haga? ¿Dejo que el Señor me trabaje? ¿Le permito al Señor que Él haga su obra? ¿O estoy todo el tiempo deteniéndolo porque me parece que no debe ser de esa manera? Hermanos, atesoremos esta bendición tan grande, este privilegio de ser hijos de Dios. Si tú y yo somos parte de esa iglesia, esa es una bendición incalculable. ¿Sabe lo que costó eso? La muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo. Así que permitámosle al Señor que Él haga su perfecta obra en nosotros y le pidamos además, cambia mis patrones de pensamiento, enséñame realmente qué significa ser una hija o un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, que nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, a tu verdad, a tus enseñanzas. Que esta noche una vez más identifiquemos quién tú eres para nosotros. Que podamos responderte, Señor, como Pedro lo hizo. Una respuesta que no era carnal, una respuesta completamente espiritual. Una respuesta que venía desde el cielo. Una respuesta que Dios les regaló. Que podamos decir que tú eres Cristo, el Mesías, el Rey, el siervo de Dios que ha venido a rescatar, a sanar, a libertar. Que podamos decir, Señor, que tenemos en nosotros la presencia de tu Espíritu, obrando, quebrando situaciones duras, haciéndonos diferentes. Que podamos permitirte con total libertad que tú nos lleves a esa transformación tan preciosa, tan necesaria, para que aferrados a nuestra identidad, ser hijos de Dios, podamos, Señor, buscar esa santidad, asumamos nuestra misión, permitamos que tu palabra cambie nuestras vidas. Estemos en la tierra dando testimonio de quién tú eres. Y tengamos la bendición de saber que otros están viendo a Cristo
en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la vida que nos ofreces es abundante. No hay carencias, es vida preciosa. Y hoy podemos decir, esa gracia de Dios, ese amor de Dios es sublime. Es un amor que no tiene medida, es inmensurable. Gracias por amarnos así. Gracias por estar a favor nuestro. Gracias por defendernos del mal. Gracias por traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Señor. Un día, como dice tu palabra, estaremos delante de ti diciéndote, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria, la honra, el poder, la autoridad. Ese que nos lavó con su sangre, ese que nos redimió y nos ha vestido con vestiduras blancas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Tesoro precioso eres. Te bendecimos y te adoramos. Llévanos con tu bien y que podamos ser olor fragante donde quiera que vayamos, sobre todo delante de ti y delante de los que nos rodean. En tu nombre, Jesús, en tu nombre precioso. Amén, amén, amén. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que
y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí.